Pensando en Voz Alta, conversación espontánea en la que se analizan los temas de actualidad, abordados bajo la perspectiva de Alfredo Mena Lagos. Pensando en Voz Alta. Buenos días, bienvenidos a Pensando en Voz Alta. Hoy tengo el gusto de tener con nosotros a mi buen amigo y gran patriota, el general Humberto Corado. Con él pues tuve yo el honor de estar en el mismo gobierno cuando él fue ministro de Defensa, y siempre ha sido un hombre correcto, gran amante de El Salvador y amante a la institución armada. Y ahora vamos a hablar de varios temas que atañen a la Fuerza Armada de El Salvador en estos momentos difíciles que se está viviendo, y creo que muy pocas personas mejor que él pueden opinar desde adentro de lo que está sucediendo. Bienvenido, Humberto. Muy buenos días a los televidentes. Muchas gracias, Alfredo, por esta invitación. No es primera vez que estoy en este canal. Para mí siempre es un gusto tratar de dar opiniones que puedan servir en alguna forma a la opinión pública. Humberto, el tema del día, la declaratoria de inconstitucionalidad de la ley de amnistía. Yo por primera vez estoy en profundo desacuerdo con la Sala de lo Constitucional. He tenido la oportunidad de hablar con varios integrantes de la Sala y he formado, aunque yo no soy abogado, pero sí me he formado una opinión como ciudadano bastante crítica de esa decisión, y más que todo vicios de procedimiento, sí, que a mí me molestan muchísimo. Sí. Me molestan y me extrañan, sí, porque la Sala de lo Constitucional para mí ha sido un baluarte de la legalidad en este país, y sin embargo, en este caso, Humberto, es mucha casualidad de que el presidente de la Sala se ausenta. Está el voto disidente de Belarmino Jaime, a quien yo respeto mucho. Y también está el caso de Sidney Blanco, que él se debería de haber excusado, claro, de este caso, porque prácticamente es juez y parte. Sí. Él estuvo en España haciendo declaraciones, he oído que fue fiscal del caso, y eso de por sí no cabe. Sí, sí. Otra cosa que a mí me ha extrañado de esta sala y me duele porque atenta contra la legitimidad de la institución, es el haber esperado hasta que la correlación de fuerzas estuviera a favor de ellos, y fue construida a favor de ellos a raíz de la ausencia del presidente de la Sala. Así que todo esto para mí, a ellos y a la patria, y ya no se diga a la institución armada, los pone en una situación muy difícil. Sí, Alfredo. Igual que tú, yo estoy extrañado de esta resolución, aunque ya se esperaba que pudiera suceder. Te voy a explicar por qué. Igual que tú, pienso que los magistrados de la Sala de lo Constitucional son buenos profesionales del derecho, han sentado cátedra realmente en jurisprudencia a lo largo de su periodo en la Corte Suprema de Justicia, pero en esta oportunidad sí creo que a ellos les faltó un análisis político estratégico para tomar esta decisión. Porque yo creo que los magistrados, por muy elevado que sea su jerarquía, ellos tienen que pensar en las consecuencias de las decisiones que ellos toman. Y a mí no me cabe ninguna duda que esta derogatoria de la ley de amnistía, para mí que ha sido influenciada por poderosas y quizás hasta desconocidas instancias internacionales y nacionales que han llevado a que ellos tomen esa decisión. Porque todo lo que tú has narrado de los vicios para formar el quórum, realmente viniendo de magistrados como ellos, que no son ignorantes y que conocen exactamente la ley, yo estoy seguro que aquí hay
hay un objetivo escondido, que no es más que perjudicar a la institución armada después de que la Fuerza Armada pues, luchó enormemente para que el país no cayera en manos de un gobierno totalitario, y eso lo sabemos todos. Pero desafortunadamente el caso jesuitas se sigue ventilando de esa manera y por lo tanto yo creo que ha sido el norte que ellos han ocupado para tomar esta decisión. Y lo que tú dices, ¿verdad? Ahí hay dos magistrados que incluso se han excusado de participar en la solución del caso de los oficiales que están detenidos. Y tú ya los mencionaste. El otro que tú no mencionaste es el señor Meléndez. Entonces, ellos no debieron haber participado en esta discusión de la derogatoria o no de la ley de amnistía. Además, la ley de amnistía no fue una ocurrencia de los negociadores de la paz, sino que fue una necesidad para el país. El presidente Cristiani con todo su equipo y la misma comandancia general del FMLN estuvieron de acuerdo en que si aquí no cerrábamos el conflicto con una ley de amnistía que permitiera a ellos incorporarse a la legalidad y a la Fuerza Armada incorporarse también a una nueva realidad de paz, porque la Fuerza Armada hizo grandes concesiones y cambió su doctrina y sufrió mutilaciones orgánicas, es decir, hicimos nuestro trabajo y con un costo muy altísimo como institución armada. Sin embargo, eso no se reconoce ahora. Porque ellos opinan de que hay personas que opinan que la ley de amnistía provocó y promovió la impunidad. No era ese el objetivo era cerrar el conflicto. Todos los conflictos son violentos, todos los conflictos dejan víctimas. El fenómeno de la guerra es el fenómeno más, digamos, menos deseado por la humanidad, porque genera víctimas, y genera víctimas inocentes, en muchas ocasiones. Entonces, ya vamos a tocar ese caso. Entonces claro, el conflicto salvadoreño no es la excepción. Entonces yo creo que estaba más que justificado la promulgación de la ley de amnistía. Y lo demostró el hecho de que más de 25 años después no se recurrió nuevamente a la violencia para conseguir objetivos políticos. Tenemos al FMLN en el poder, en el órgano ejecutivo, en el órgano legislativo. Es decir, no pueden ellos negar que el ambiente político que se gestó después de los acuerdos de paz les ha sido totalmente favorable, o por lo menos en gran medida favorable. Y bueno, yo creo que derogar la ley de amnistía ha sido para mí un retroceso. Es porque los magistrados que tomaron esta decisión no han pensado en los intereses del país, no han pensado en las consecuencias que esto va a traer para muchas personas en El Salvador, no han pensado en lo difícil que va a ser justificar estos casos ante los tribunales nacionales. En fin, hay una cantidad de cuestiones que debieron haberlos hecho razonar, pero aparentemente se dejaron llevar más por las cuestiones ideológicas, y yo estoy seguro que hay una presión de alguien poderoso en el mundo que los hizo actuar de esa manera, porque yo no le encuentro otra justificación más que esa cuestión que te estoy manifestando. Mira, yo creo que comenzando por el principio, valga la redundancia, hay que dejar establecido que esta ley de amnistía fue una ley política. Claro. O sea, una ley política que tiene muchos precedentes internacionales. Y yo me voy a referir a mi querida España. Y sinceramente le digo mi querida España, porque yo quiero mucho España. Pero en España hubo amnistía después de la guerra civil. Hubieron sacerdotes asesinados. No fueron 5, sí, fueron cientos. Sí. De sacerdotes asesinados, que sí eran inocentes. Sí. Estos de aquí yo tengo mis serias dudas, excepto con uno que es el padre López y López, sí, que era un santo, sí, y las 2 muchachas que murieron. Claro. Pero de ahí los otros 4, que me perdonen, pero de inocentes o de no participantes es de lo que menos tienen. Sí. Así que sentando esa base, esos precedentes, Humberto, yo creo que esto puede generar un terremoto político.
tú has hablado de un retroceso. Yo diría que se está sentando las bases y sembrando las semillas de un conflicto. Sí. Por eso es que había que tener mucha prudencia, mucho tacto en el manejo de este caso. Y a mí me da la impresión de que, de que ese análisis no se hizo, excepto por el magistrado Belarmino Jaime, que él, en una exposición muy larga y muy bien fundamentada, ha puesto los puntos sobre las íes. Ese criterio es el que debió haber prevalecido, no el de los otros, sobre todo con las componentes que tú has mencionado. Entonces yo creo que aquí faltó criterio político, faltó criterio nacional, pensar en la estabilidad del país. Somos un país totalmente inestable, con grandes problemas en diferentes sectores. Y agregar uno más, yo creo que no abona pues, a la tranquilidad y la paz que la nación requiere. A mí me da tristeza porque nosotros, los militares, hicimos un gran esfuerzo. Nos costó un gran sacrificio, no solamente en todo tipo, cantidad de víctimas, cantidad de muertos, lisiados, viudas, huérfanos, etcétera, un costo altísimo que yo creo que merecía otro tratamiento. Pero sin embargo se nos ve como que nosotros fuéramos los malos de la película. Y no fuimos los malos de la película. Pero fuimos los defensores del país ante una agresión justificada o no. Yo en ese campo no me gusta entrar, ¿verdad? Porque el FMLN tenía sus objetivos políticos en base a una ideología que nosotros no compartimos, yo no la comparto por lo menos, pero ellos creían que esa era la solución a los problemas nacionales. Y nos hemos dado cuenta que no es así. Entonces yo creo que la Fuerza Armada debería de no solamente recibir el respaldo de las autoridades y de las instancias nacionales, sino que el reconocimiento por su trabajo, aunque nosotros, los soldados, no esperamos ningún reconocimiento, sino que simplemente nos contentamos con saber que cumplimos con nuestro deber. Ese es el premio para un buen soldado, el cumplimiento del deber. Mira, yo sí voy a ir más lejos, Humberto. Yo sí condeno la justificación del FMLN por este conflicto. Porque la justificación era, número uno, destruir la democracia, instaurar un gobierno comunista y violar los derechos individuales de los salvadoreños. Y eso para mí es condenable. Otra cosa que yo no acepto, el proceder. O sea, aquí estamos hablando de que asesinaron decenas de alcaldes solo por el hecho de ser alcaldes. Sí. Asesinaron, yo me acuerdo cuando asesinaron a la hija del coronel Casanova, una muchacha bellísima, inocente. Asesinaron a mucha gente verdaderamente inocente. Esos sí son inocentes. Y yo sí condeno ese proceder, esa justificación, y creo que Dios nos libre si se está sembrando la semilla de otro conflicto. Ojalá que no, pero acuérdate que las teorías y las doctrinas socialistas siempre han tenido un eslogan que dice que la violencia es la partera de la historia. Son cuestiones, eslóganes que a veces los ponen en práctica y que justifican de alguna manera el accionar de ellos. Y la verdad que el conflicto nuestro, por eso es que es un conflicto muy desafortunado, porque fue violento, fue largo y fue entre nosotros mismos los salvadoreños. Nosotros mismos, compatriotas, nos causamos daños mutuamente con tal de lograr objetivos políticos cuando debieron haberse logrado de otra manera. Entonces, desafortunadamente no se pudo contener ese conflicto que venía fraguándose desde hacía muchos años. Fíjate que hay una cosa, y hablando de historia, hay que recordar las palabras de Stalin, que decía que el que no contaba el que votaba, sino que el que cuenta los votos. Correcto. Y si nosotros vemos cómo llegó este gobierno al poder, con 6,000 votos chaveleados, que no quisieron abrir las urnas, Humberto. Sí. Y quienes no permitieron abrir las urnas fueron
uno de estos magistrados. Así que yo te voy a decir, en el próximo segmento, yo quiero hablar de legitimidad, porque yo creo que los salvadoreños bien nacidos no podemos quedarnos con los brazos cruzados, no solo a lo que ha sucedido, sino lo que puede estar por suceder. Sí, correcto, Alfredo. Mira, yo creo que irrespetar la ley es grave, porque entonces nos convertimos en una sociedad anárquica y al final podemos caer en una situación de desintegración, incluso en una anarquía total. Lo estamos viendo ya en Venezuela. El abuso constante del gobierno en cuestiones electorales, en cuestiones jurídicas, imponiendo sanciones a personas inocentes por delitos inexistentes. Eso al final es una bomba de tiempo. Bueno, que va a estallar. No vayamos Ojalá que nosotros no caigamos en esa tentación. No vayamos muy lejos, Humberto, lo que está sucediendo en Nicaragua. Sí. En Nicaragua es un gobierno pseudo totalitario. A mí me cuentan amigos míos de Nicaragua que después de las elecciones en los basureros fueron a encontrar un montón de votos que los habían ido a tirar. Entonces, el Consejo Electoral de Nicaragua en manos de ellos, el aparato judicial en manos de ellos, la economía crecientemente en manos de ellos. Yo no sé, yo creo que es un espejo en que nos debemos de estar viendo. Por eso lo que está sucediendo en Nicaragua es justamente el hecho de que han acomodado las leyes y el funcionamiento de las instituciones para que un solo partido gane las elecciones. Eso es fraude, es un fraude descarado. Entonces, claro, nosotros no queremos llegar a esas situaciones acá en El Salvador, porque nosotros ya venimos de un conflicto. Ningún conflicto en América Latina ha sido tan cruento y tan complicado como el salvadoreño. Eso te lo garantizo, porque ni en Cuba Fidel Castro en cuestión de 2 años estaba en el poder. Los sandinistas en cuestión de año y medio estaban en el poder. El nuestro se extendió 12 años y tuvo un final político al que hay que respetar. Y las reglas que se establecieron ahí con las nuevas instituciones y todo lo que se pactó, hay que respetarlo. Nosotros creemos que hicimos nuestra parte, pero la contraparte, ya estando en el gobierno, tiene que ser muy respetuoso sobre todo del voto ciudadano, de la opinión del ciudadano. Eso es lo que hay que respetar. Aún el ciudadano más humilde, hay que respetarle su punto de vista político, porque el soberano es el que decide realmente qué tipo de gobierno o qué sistema político en el cual quiere vivir. Y entonces no podemos conculcar eso, pero ojalá que no caigamos en esa tentación y ojalá que las fuerzas políticas en El Salvador sean sensatas, sean equilibradas y tengamos siempre un gobierno que nos satisfaga y que vele por el bienestar del país, porque eso es lo que se busca en un gobierno. Precisamente el objetivo de la política es el bienestar, lograr el bienestar. Entonces cuando tú no lo logras, no solamente económico, sino que político, etcétera, de seguridad, entonces no estás cumpliendo con esa sagrada misión que busca todo gobierno. En el próximo segmento, Humberto, quiero que hablemos de la situación política y aquí quiero hacer un análisis profundo de lo que puede suceder. Por favor, no nos cambie, ya volvemos. Humberto, este país se está convirtiendo en el mundo al revés. O sea, aquí los torcidos humanos tienen más derechos que los derechos humanos. Las víctimas tienen menos derechos que los victimarios. Y en ese sentido, yo creo que lo mínimo que podemos pedir los ciudadanos es que la escoba barra parejo. Sí.
porque no se vale que en esta situación vayan a querer limpiarse, por ponerlo de esa manera, solo en un bando. Y acordémonos que en el otro bando hay cosas peores. Sí, la verdad es que la responsabilidad de la llamada clase política es alta. Como vuelvo a repetir, los antecedentes del conflicto, siempre se señaló por parte de la izquierda que su razón principal por la cual ellos luchaban era porque aquí no habían libertades para actuar políticamente. Ahora hay libertades, pero tiene que ser en base al respeto estricto de la ley, sin abuso y sin manipulaciones que lleven a poner en desventaja a un sector de la sociedad que no debe estar en desventaja. Y como te digo, esas fallas que hay en el sistema electoral, esa manipulación que tú mencionabas del conteo de votos, eso es peligroso. Es peligroso porque puede generar una violencia, desencadenar hechos impredecibles que no sabemos hasta dónde vamos a llegar. Y deslegitimar el sistema. Exactamente, Humberto. Y lo deslegitima porque queda la duda. Queda la duda. No hay nada mejor que cuando un funcionario de cualquier tipo gana las elecciones en forma clara y contundente. Tiene una gran legitimidad, su victoria es reconocida inmediatamente. Así quisiera yo que fuéramos en el país. Pero cuando hay manipulación, como la que estamos viendo en Venezuela, donde flagrantemente se violan las leyes en detrimento de un sector de la población que no quiere vivir en ese sistema. Un sector mayoritario. Un sector mayoritario que tiene ya el control del legislativo y que se lo están negando. Eso realmente es absurdo. Por eso son fuertes los países latinoamericanos que son demócratas. Y tenemos que poner como ejemplo siempre a Costa Rica. En Costa Rica no se ven estas alteraciones, no se ven estos abusos de autoridad, tratando de desconocer la opinión de la población. Y bueno, en Europa, en Estados Unidos, pues que es la mayor democracia del mundo, aún mire lo que está sucediendo. Hay una elección próxima que va a ser bien interesante ver cuál es el resultado final, pero a mí no me cabe ninguna duda que sea cual sea el resultado, va a ser respetado y se va a hacer en base a la ley. Ahora, eso es lo que nosotros quisiéramos hacer, ¿verdad? Ahora, ya han habido, si te referís a los Estados Unidos, han habido asquerosidades que serán tema de otro programa, ¿verdad? Pero vamos al caso de los militares que están capturados. Es una barbaridad que ya tienen 6 meses de estar capturados ilegítimamente, en condiciones infrahumanas, y se les niegan los derechos más fundamentales de cualquier ser humano. Sí, Alfredo, mira, es triste reconocer que nuestro máximo tribunal, basado en no sé qué fundamento jurídico, está cometiendo tremendo abuso con estos compañeros. Y más tristeza me da cuando esto lo genera un extranjero, un juez español que no tiene ninguna capacidad, ninguna posibilidad de incidir en nuestros asuntos jurídicos salvadoreños. Es decir, siento yo que hay una manipulación terrible porque este caso ya fue juzgado. Nuestras leyes ya dictaminaron cuál era la sentencia que cabía en este caso. Y todos los compañeros, tanto los que están detenidos como los que están siendo asediados, son inocentes, pues. Ya terminó, ese caso ya cerró. Así como yo estoy seguro de que de parte de la izquierda, con nombre y apellido, comenzaran a perseguirlos, yo estoy seguro que ellos también reclamarían que hubo una ley de amnistía que hoy ha sido derogada, que los pone también en la picota. Se han vuelto vulnerables también. Entonces nosotros mismos como salvadoreños nos estamos autoflagelando. Yo eso no lo entiendo y me duele porque nosotros, como te vuelvo a repetir, los soldados, si algo tenemos, somos patriotas y queremos a El Salvador y nos duele verlo en estas circunstancias por errores garrafales cometidos por nosotros mismos en atención a intereses que no son los del Salvador.
Mira, a mí más que tristeza me da cólera, Humberto. Me da cólera como salvadoreño y como patriota y como amigo de la Fuerza Armada. Y lo que sí me va a dar rabia, porque va a trascender la cólera, es que llegue a la extradición. Sí. Porque aquí ya vulnera no solo las leyes del Salvador, no solo los derechos humanos de los involucrados, también vulnera la soberanía del Salvador. No, ese sería un error histórico negativo que estos señores que lleguen a tomar esa decisión van a tener que cargar con él hasta el último día de su vida. Y mira, Alfredo, hay una cosa que a mí me gusta decirla, porque yo creo en eso. Aquí todos tenemos que aceptar nuestras responsabilidades. Todos cometemos errores, a veces involuntarios o a veces intencionados. Pero a mí lo que no me parece, nunca me ha parecido, es que estas personas que ahora se rasgan las vestiduras y quieren aparecer como inocentes personajes, se involucraron decisivamente en el conflicto. Participaron de una u otra manera en el conflicto. Bueno, si ese es el caso de los jesuitas. Exactamente. Mira, ellos en la Compañía de Jesús, yo lo he dicho en varias oportunidades, allá por los años 70, en un concilio realizado en Holanda, tomaron la decisión de, primero, tomar la teología de la liberación como su dogma. Y segundo, apoyar todos los movimientos de liberación nacional del mundo. El Salvador estaba ahí incluido. Mira, al año siguiente de esa decisión, los padres de familia comenzaron a retirar a sus alumnos, a sus hijos, del Externado San José. Mira, ¿Qué te indica eso? Yo soy víctima de los jesuitas aquí en El Salvador. Y la mejor decisión que mi padre tomó por mí, y se la voy a agradecer hasta el día que me muera, fue el haberme sacado del externado de San José y me mandó a los Estados Unidos a estudiar. Tuve ese privilegio. Y te digo, mira, mi padre, un hombre muy sabio, muy patriota, él ya veía venir esto, claro. Humberto. Pero eso no se acepta, Alfredo. Eso se evade cuando uno lo menciona. Dice, no, eso no es cierto. Eso son señalamientos infundados. Y hay que aceptarlo, hay que tener valor, hay que tener carácter para aceptar la responsabilidad que uno ha tenido. No estoy justificando ningún hecho. No, simplemente estoy poniendo las cosas... especialmente hechos estúpidos, sí, como ese asesinato. Exactamente. Estoy nada más poniendo las cosas en contexto histórico, para que nadie se llame a engaño. Eso es lo único que a mí me interesa. Ahora, me pregunto yo, viendo el presente y el futuro, ¿cuál va a ser el rol de la Fuerza Armada? Y aquí me quiero referir al personal en retiro y al personal activo. Porque yo siento como civil salvadoreño que no nos podemos quedar cruzados de brazos ante lo que está sucediendo y peor aún ante lo que puede suceder. Sí. Mira, las Fuerzas Armadas, no solamente la nuestra, sino que de cualquier país, están para garantizar los intereses nacionales. Y la Fuerza Armada de El Salvador ha demostrado con creces que se ha plegado exactamente a la Constitución. Pero también la contraparte política tiene que actuar en consecuencia, tiene que actuar de una manera honesta y tiene que actuar en base a la legalidad. Porque si se crea un caos, como el que sucedió en el año 1931, cuando el general Martínez llegó al poder, que el caos era total, todos los campos, no quedó, la única alternativa que quedó fue la intervención militar. Que en ese momento, probablemente algunos no estuvieron de acuerdo, pero el general Martínez logró estabilizar el país durante muchos años. El Salvador vivió en paz. No te digo que esa sea la solución ahora, pero mira lo que acaba de ocurrir en Turquía. Es decir, las inestabilidades y los fenómenos... Ocasionadas por el gobierno. Exactamente. Es que las inestabilidades pueden ser ocasionadas por el gobierno mismo o por fuerzas externas o por fuerzas internas de diferente ideología. O sea, la inestabilidad llega
y llega en todos los campos. Entonces, cuando se pierde el control y cuando no hay un mando político que pueda establecer la legalidad, entonces intervienen las Fuerzas Armadas gracias a Dios de que por una necesidad. Gracias a Dios de que sacaste el caso de Turquía a la plática, porque yo no solo simpatizo, sino que justifico el golpe de Estado que se dio. Porque Erdogan es un tipo que está llevando a Turquía a una autocracia religiosa. Y ha neutralizado poderes democráticos. Vaya, si ahorita prácticamente ha cerrado los medios de comunicación, ha cerrado las libertades de Turquía. Sí. Entonces, volviendo al caso de El Salvador, hay un elemento que hay que agregar, Humberto, y es verdaderamente peligroso: el crimen organizado. El crimen organizado, ya vimos los vínculos que hay con funcionarios de gobierno. No me voy a meter a mencionar nombres pero es público, y esa es la punta del iceberg. Si tú le agregas ese elemento a lo que está sucediendo, estamos a las puertas de la tormenta perfecta, Humberto. Sí, por eso te digo que los gobernantes tienen una gran responsabilidad, y lo mejor es apegarse a la ley y a los valores, pues, de ciudadanos. No se puede abusar del poder, porque al abusar del poder hay una reacción. Y bueno, yo creo que nosotros no le vamos a dar clases a los gobernantes actuales, porque ellos ya vivieron esa situación. Ellos justificaban su participación y su opción por la violencia, precisamente porque veían que no había otra posibilidad dentro del marco puramente electoral y el marco jurídico del país. Eso es lo que ellos siempre han dicho. Entonces ahora que demuestren, hoy que están en el poder, que demuestren lo contrario, que demuestren mucha honestidad, mucha decencia y mucho apego por la legalidad. A veces no solo clases son las que hay que dar, Humberto, y hasta aquí me voy a quedar. En el próximo segmento quiero hablar de un libro histórico que ha escrito Humberto, que yo en lo personal me atañe porque mi familia está involucrada, y es algo que tal vez nos puede servir de referencia. Por favor, no nos cambie, ya volvemos. Humberto Corado ha escrito un libro que en realidad es una herencia, porque creo que la herencia del ejército chileno en El Salvador es una herencia profunda y bella. Y aquí pues yo me siento parte de ella porque uno de los oficiales que vino aquí se casó con una tía mía, y supuestamente de acuerdo a un mesero en un restaurante en Santiago de Chile, de la nada me dijo que yo me parecía al general Carlos Ibáñez, que también vino aquí a El Salvador, se casó con una salvadoreña, tuvo 2 hijos salvadoreños y fue presidente de Chile 2 veces. Así que mi simpatía y mi cariño por Chile es profunda. Así que quiero presentarles este libro que ha escrito Humberto Corado, que es un legado que tenemos que atesorar todos los salvadoreños que queremos a El Salvador y que queremos a la Fuerza Armada. Sí. Humberto. Sí, Alfredo, muy buena la introducción. La verdad es que la relación militar entre Chile y El Salvador es centenaria. Arranca en 1902, cuando el general Tomás Regalado, presidente de la República,
conociendo de las bondades del ejército de Chile ya en esa época, quería que nuestro ejército se renovara, se reorganizara con esta doctrina prusiana que ellos habían adquirido del ejército alemán. Entonces, fue una buena decisión, porque nos enviaron 5 magníficos oficiales, después ellos fueron generales, 4 de ellos se casaron con salvadoreñas, 2 se quedaron a vivir acá, el general Julio Salinas, y el, general, el tío mío. El tío tuyo, y el general Armando Llanos. Ambos fallecieron aquí en San Salvador hace muchos años. Nos dejaron una gran escuela, y eso fue renovado 50 años después, cuando el presidente de la República, el teniente coronel Óscar Osorio, contrató otra nueva misión, que es la que aparece ahí en la portada, para que fundara la Escuela de Comando y Estado Mayor, que hasta el día de hoy funciona como uno de nuestros máximos centros de estudios militares. O sea, porque la semilla chilena ha estado permanentemente presente con nosotros. Después, ya en la época de la firma de los acuerdos de paz y la ejecución del acuerdo, solicitamos una nueva misión que vino a ayudarnos pues, en la reorganización de la Fuerza Armada después del acuerdo. Tú sabes muy bien pues, que la Fuerza Armada sufrió la desaparición de los 3 cuerpos de seguridad pública que hoy quisiéramos que existieran. Y eso pues dio como consecuencia que la organización, las leyes y otros aspectos de tipo logístico pues se modificaron y había que renovarlos y había que adoptar una nueva doctrina. Nos ayudaron también en ese aspecto. O sea que la presencia de ellos en El Salvador es casi constante. Tenemos un profesor militar siempre en la Escuela de Comando y Estado Mayor impartiendo clases en las especialidades que ellos manejan muy bien. En fin, la relación con ellos es muy, muy positiva y muy extensa. Mira, ya que nos quitaron a la benemérita Guardia Nacional, la cual yo añoro profundamente, yo en varias ocasiones he pedido que se cree aquí algo como los Carabineros de Chile, que es un cuerpo adjunto al ejército, más capacitado para la lucha cívica y para combatir el crimen organizado. Y yo creo que no hay que perder las esperanzas que logremos eso. Ojalá, mira, la verdad que los cuerpos policiales militarizados son más eficientes porque tienen en primer lugar una norma disciplinaria que los hace funcionar de mejor manera. Y son muy especializados porque la verdad que la disciplina policial en todos los países se ha complicado porque el crimen también ha evolucionado. Entonces las policías no pueden quedarse atrás en el conocimiento de cómo combatir al crimen de todo tipo. Entonces, claro, una policía como Carabineros de Chile, que es un cuerpo de los mejores del mundo, tiene esas características. En primer lugar, es un cuerpo militarizado, un cuerpo jerarquizado, ubicado en todo el país, con personas muy, muy capacitadas en las diferentes áreas, y para nosotros pues sería interesante emular algo parecido a lo que se hizo en el ejército, que en lugar de traer una misión militar, trajéramos una misión policial. Nos ayudaría muchísimo. Es una buena idea, habría que planteársela al gobierno de la República para ver si ellos lo consideran pertinente. En lo personal, me parece que sería una magnífica... Creo que va a tener que ser otro gobierno, sí. Porque al actual no le veo ni las luces ni las inclinaciones para tomar una decisión de esa índole. Correcto. Pero a mí me preocupa algo más. Ya hablé yo del crimen organizado, Humberto, y creo que esto demanda otra operatividad, otra doctrina. Y te digo, es preocupante ver este mundo al revés. A mí me da cólera ver la persecución de estos elementos policiales que están luchando contra el crimen organizado y que ahora los llaman escuadrones de ajusticiamiento. Sí. Personas que se están sacrificando por la seguridad de la ciudadanía honesta. Personas, vaya, yo he leído en los medios que están persiguiendo a 2 ganaderos de Oriente
porque supuestamente son los financistas de este escuadrón, le llaman ellos. Para mí a esta gente, en lugar de estarlos persiguiendo, se les debería de dar una medalla. Sí. Y sin embargo, el mundo al revés. Sí, desgraciadamente eso ocurre cuando las autoridades, valga la redundancia, autorizadas por la ley, no funcionan a cabalidad. Es decir, cuando hay un vacío de poder o de control policial en algún sector del territorio, inmediatamente aparecen las personas que quieren defenderse por sí mismos porque es su vida la que está en juego. Y la vida de todos nosotros. Y no solamente eso, sino que también los bienes, etc. Entonces, ese es un mal presagio. Por eso las autoridades deben hacer todo lo posible por multiplicarse y estar presentes hasta en el último rincón. Eso era una de las características que tenían los cuerpos de seguridad antiguos, porque ellos, como estaban acostumbrados a los patrullajes, a las rondas y a la presencia en los diferentes cantones, caseríos. Y a la doctrina pues, correcta. Sí, entonces no había ese vacío policial que ahora se advierte, y por eso es que hay personas que toman la ley por sus manos. Ahora, veamos no solo el vacío operativo, Humberto, veamos el vacío moral. A mí, sinceramente, me da tristeza y de nuevo me da cólera ver cómo es un atentado moral contra los mismos policías. ¿Cómo se va a sentir un policía que día a día sale de su casa a arriesgar su vida y que de repente vengan y lo estén tratando como delincuente? ¿Cómo se puede sentir un policía? Vaya, hoy en la mañana vi un radiopatrulla quedado, con desperfectos mecánicos, destartalado el pobre pick-up, porque destartalado. Pero tú ves a los gobernantes con camionetas de lujo y seguidores. Yo he visto fotografías de vehículos de la policía que se han quedado sin combustible y los están empujando, y estos derrochando el dinero como en cepa, de $300,000 en bebederas. O sea, ¿qué es lo que eso le hace al espíritu de la policía que se sacrifica al ver eso? No, desmoraliza inmediatamente, porque la verdad que hay un lema muy bueno, muy positivo, que dice que el jefe que no predica con el ejemplo carece de la autoridad moral para exigir a sus subalternos el cumplimiento del deber. Eso es exactamente lo que se refleja en este caso. Cuando los subalternos no ven el ejemplo en los superiores, inmediatamente pues hay una desidia y un abandono que es muy peligroso, porque la responsabilidad de la seguridad pública es de primer nivel, y las autoridades superiores de seguridad pública y todos los mandos intermedios y aún los mandos bajos se sacrifican, pero tienen que tener mucho apoyo jurídico, como tú lo mencionas, mucho apoyo económico, mucho apoyo político, es decir, son la primera instancia en defensa del país, en lo correspondiente a la seguridad pública. De tal manera pues que yo creo que sí, si eso está ocurriendo en la policía, es muy peligroso, porque puede desmoralizar a una institución que vive precisamente el día a día de la situación de delincuencia que estamos viviendo. Vamos más allá de la policía, vamos a la Fuerza Armada. De cierta manera está ocurriendo exactamente lo mismo a la Fuerza Armada. Sí. Y vuelvo a mi pregunta, ¿nos vamos a quedar con los brazos cruzados ante esto? Sí, la verdad que a mí no me gustaría que llegáramos a una situación caótica. Ojalá que no lleguemos hasta ahí, que prive la sensatez. Veo yo ciertas luces que están apareciendo por ahí. Ya veo la intención de los dos partidos mayoritarios de reunirse para analizar a fondo la situación fiscal que tenemos, que es peligrosa, y tratar de buscarle una solución real, no cuestiones teóricas o esotéricas que no llevan a nada, sino que algo real. Y así tiene que analizarse la economía, la seguridad, la soberanía del país, la autoestima en general del país. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo que es bien peligroso que vayamos cayendo en esa situación de inestabilidad
que nos puede llevar a una cuestión de mayor caos que haga que reaccionemos de la manera que no queremos reaccionar. Y yendo más allá, a mí me preocupa hablar de los partidos mayoritarios, Humberto, porque yo he perdido toda fe en los partidos políticos. Sí, pero tienen una gran responsabilidad, Alfredo. Tienen que hacerlo. Pero es que la responsabilidad la tenemos todos. Sí, pero ellos tienen el poder y ellos son los que pueden tomar decisiones. Y ellos son ahí la cuestión. ¿Entiendes? Entonces no hay otros responsables aquí. Los dirigentes políticos tienen la responsabilidad de conducir al país por la senda correcta. Y si no lo hacen, bueno, la historia los va a juzgar. Pero tienen esa gran responsabilidad. No pueden ellos estar en enfrentamientos ideológicos que son estériles cuando vemos que un país está cayendo cada vez en una mayor crisis. Sí, la verdad que bueno, nosotros en la Fuerza Armada, te estoy hablando aquí con la verdad, ya pasamos varios días que no nos han cancelado la pensión. Eso es preocupante, no solamente porque hace falta el dinero, sino que porque es un síntoma de que las cosas no andan bien. Pero el sueldo de los zánganos no falla. Bueno. Y yo aquí tal vez no soy pensionado, pero yo todos los sábados me trueno, los viernes en la noche yo me trueno los dedos para ver cómo voy a pagar la planilla y mantener fuentes de trabajo abiertas. ¿Sí? Y estos zánganos ordeñando el país, y estos zánganos me refiero a la clase política, de ambos lados. Eso es lo que no debería de ocurrir. Que para mí es la falta de legitimidad en que estamos cayendo. Sí. Y yo te digo, perdóname, pero yo ya perdí la fe en el sistema. Y cuando hablo del sistema no es que he perdido la fe en la democracia, he perdido la fe en la partidocracia. Sí. Es que la partidocracia es una desviación de lo que es la verdadera democracia. La democracia es un sistema legítimo que genera prosperidad, estabilidad en un país, pero bien manejado. Cuando se malinterpreta o se desvía o se malversa, entonces claro, se convierte en un festín para los que tienen acceso al poder. Y eso es lo que no debe ocurrir, porque mira, si hay un país que merece vivir en paz es El Salvador, porque ya vivimos un conflicto tremendo. No hay otro conflicto en América Latina que haya sido más extenso y más cruento que el salvadoreño. Ya vivimos dos. No olvidemos el 32. Sí, y hasta en verso me salió. Sí. O sea, en el 32, te digo, ocurrieron cosas terribles. Yo perdí miembros de mi familia en ese conflicto. Sí. Y te digo, a mí o sea, de mi niñez, porque a mí mi papá me marcó, a mí él, perdón, nunca permitió de que me olvidara de lo que había sucedido en el 32. Sí, fue tremendo. Y yo la primera conversación que tuve, que mi papá me trató como hombre, fue en el 59 cuando llegó Castro al poder. Sí. Y mi papá se tomó el tiempo de explicarme lo que era el comunismo. Y quizás por eso yo soy como soy. Porque yo creo que uno es producto de la historia, Humberto. Y es una doctrina que ya demostró su total ineficacia, ¿verdad? Eficacia y crueldad. Sí, es decir, es un sistema que como es antinatural y antihumano, no funciona. Entonces, ¿por qué vamos nosotros a buscar vivir en un sistema que no nos va a traer ningún beneficio? O sea, eso está claro. Yo creo que pueden haber ciertas tendencias, matices, pero hasta ahí nomás. Pero el sistema democrático con el sistema de libre empresa es el único que genera riqueza y el único capaz de llevar prosperidad a la población. Sí, pero cuando tenés al presidente de la República diciendo de que Venezuela es el faro que ilumina su camino, para mí que tiene que dejar mucho en qué pensar. No, es que yo estoy hablando, Alfredo, en términos doctrinarios, en términos generales. Lo que tú estás diciendo, pues, es una realidad. Es una realidad, eso es lamentable, pues, porque Venezuela no puede ser el faro de nadie, menos en este momento. Si una vez ese país
fue muy estable y muy próspero, fue en otras circunstancias, cuando no había accedido a estos sistemas que ellos han aplicado ahora, con un eufemismo que le llaman socialismo del siglo XXI, que no sé qué significa, pero antes, cuando ellos se atuvieron a la democracia participativa y al sistema de libre mercado y al capitalismo como sistema de creación de riqueza, pues les fue muy bien. Tal vez lo deberíamos de llamar la miseria del siglo XXI, Sí. que es a donde nos quieren llevar estos. Claro. Bueno, lástima que se nos ha terminado el tiempo, Humberto. Sí quiero decirte que ustedes no están solos. O sea, vemos muchos civiles que estamos de pies y cabezas con la Fuerza Armada. Gracias. Y en ese sentido, creo que esta lucha es de todos. Así es. Todos los salvadoreños somos un soldado a la hora de las horas. Muchas gracias, Humberto. Bueno, gracias. Que Dios los bendiga a todos. Muy buenos días. Esto fue Pensando en Voz Alta, conversación espontánea en la que se analizan los temas de actualidad, abordados bajo la perspectiva de Alfredo Mena Lagos. Pensando en Voz Alta.